Buenas tardes, chicos y chicas, y bienvenidos a la clase práctica número 21 de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Vamos a recordar las fechas de exámenes. El viernes 17 de diciembre, es decir, el viernes de la semana que viene, es el primer examen, y a confirmar se encuentra el segundo examen. Esto del segundo examen va a depender de la cantidad de aprobados, es decir, si nadie... va a depender, mejor dicho, la cantidad de desaprobados. Si nadie desaprueba, quizás no se realiza. Y de la cantidad de inscriptos, es decir, todo va a depender de la inscripción y si esos inscriptos se presentan los 100% al examen del 17 de diciembre y aprueban todos. De todas maneras, se va a avisar bien cómo es la metodología del segundo examen y si se va a permitir una reinscripción o si se va a abrir nuevamente la inscripción para aquellos que no lo hicieron, para aquellos que no se inscribieron y quieran hacerlo. Todavía eso va a depender de cómo evolucione durante esta semana y después del examen. También quiero recordarles o avisarles que el jueves 16 de diciembre, es decir, el jueves que viene a las 19 horas, vamos a hacer un Zoom. Están todos invitados y podemos charlar sobre temas, consultas para lo que va a ser el examen del 17. Así que decidimos hacer un Zoom. Va a ser de 30 o 40 minutos nomás. Y ahí van a poder sacarse todas las dudas que tengan de la diplomatura con respecto a los contenidos para el examen o de cualquier otros temas relacionados a la industria del software, ¿no? Así que les voy a pasar el link el 16 a las 19 horas. En el estreno del video va a quedar el link en el pie de YouTube. Y también la clase va a continuar normalmente para que la vean. Va a ser la clase que viene, se va a hablar de los temas que nos van a quedar que no son relacionados a Java propiamente, como es HTML, CSS y JavaScript. Así que esos temas van a estar en la clase también, que se va a emitir la semana que viene, pero vamos a estar en el Zoom en simultáneo y después la clase la van a poder ver ustedes en sus casas si es que desean hacerlo, en otro tiempo, mejor dicho. De tal manera que, bueno, esos temas quedan como introducción y hoy estamos finalizando con lo que va a ser todo lo que es relacionado a Java. Por ello, los contenidos que vamos a abordar hoy es, en primer lugar, la corrección del simulacro. Vamos a corregir el examen que hicimos la clase pasada. Sobre ello, si bien ya tenía las correcciones en la respuesta, bueno, vamos a repasarlo para que lo vean y abordar algunos temas en particular. Y también vamos a ver el último tema de Java, que es clases abstractas e interfaces. Con eso cerramos lo que es Java y nuevamente, como les digo, la semana que viene a las 19 horas vamos a estar en el Zoom, pero también va a quedar el video de la introducción a HTML, CSS y JavaScript, que no es más que una introducción conceptual y quizás ver algún ejemplo, pero no más que eso, ya que no es relacionado a Java. Y también Spring Framework, cómo se utiliza, y les voy a dejar un roadmap, o mejor dicho, les voy a comentar cómo siguen después de esta diplomatura o cuáles serían los pasos a seguir como desarrolladores de software. Así que les voy a dejar algunas imágenes con los roadmaps para convertirse en developer de backend, de frontend, y un poco de la experiencia mía también de cómo arranqué con el trabajo, ¿no? Así que sin más, vamos a corregir el simulacro. Voy a abrir acá tengo el examen y sobre esto le voy a empezar a trabajar. La pregunta 1, creo que casi el 100% del estudiante lo hizo bien. Es un algoritmo, es un método para resolver un problema que consiste en la realización de un conjunto de pasos lógicamente ordenados tal que, partiendo de ciertos datos de entrada, permite obtener ciertos resultados que conforman la solución del problema. Esto es verdadero, es la definición de algoritmos visto en las primeras clases, así que no había ningún problema ahí. La segunda, seleccione la estructura de control que mejor se ajusta para recorrer una lista o vector. Seleccione una: repetitivas, selectivas o de decisión o secuenciales. En este caso la respuesta correcta es repetitivas. Recuerden que para recorrer una lista o un vector usamos un ciclo for. El ciclo for es una estructura repetitiva. Tenemos que repetir para recorrer cada elemento de la lista.
Selectivo de decisión no podría ser, y como secuenciales tampoco, es decir, no podríamos recorrerlo con un if. El estado de un objeto abarca todas las propiedades, normalmente estáticas, del mismo, más los valores actuales, normalmente dinámicos, de cada una de esas propiedades. Esta también es verdadero, el estado de un objeto, también lo vimos en las primeras clases, abarca las propiedades, como el estado actual de esos valores y su comportamiento. Perfecto, vamos a seleccionar los 4 elementos fundamentales del modelo de objeto. Acá el primero que podemos ver fácilmente, encapsulamiento, ese es el principal uno de los primeros que tienen que saber. Tenemos modularidad también, jerarquía y abstracción. Esos son los 4 valores que eran correctos. No es persistencia, no es concurrencia. Concurrencia, por ejemplo, es una propiedad de los lenguajes. Y tampoco es tipos, tipificación, ya que también la tipificación hace referencia a los lenguajes de programación, no a la programación orientada a objeto en sí. Y lo mismo que la persistencia implica el almacenamiento de los objetos en la base de datos. Modularidad, encapsulamiento, jerarquía y abstracción son los 4 elementos fundamentales. Recuerden que la jerarquía hace referencia a la herencia, el encapsulamiento a mantener el estado de los objetos ocultos de su entorno, es decir, permitir a quien nosotros queremos mostrar ese estado o permitir la manipulación de los objetos. Y la modularidad, bueno, hace referencia justamente a la división en módulos del modelo de objeto. Y con esos 4 serían los 4 elementos. También muchos lo hicieron bastante bien. Pasando a la quinta pregunta, seleccione las clases que presentan relaciones de herencia y agregación. Acá había una trampita en donde recuerden que la composición, la flecha de composición, se marca con un fondo negro, es decir, está rellena con el color negro. La herencia es el triángulo isósceles, el triángulo recto, podríamos decirle, no recto de rectángulo, pero este triángulo más grande, esa es la flecha de herencia, y la de agregación tiene el mismo rombo, mejor dicho, el mismo rombo que el de composición, pero de color blanco, ¿ok? Entonces, repasamos en limpio. Composición es el rombo relleno de color negro, agregación color blanco y herencia el triángulo cerrado. En este caso, para también un poco hablarle de la metodología, cada respuesta incorrecta descuenta el menos 12,5% del 100% de puntos de esta pregunta. Eso significa que si ustedes respondían 3 bien y una mal, iban a descontar con la mal, iban a descontar una bien. Básicamente así funcionaba la pregunta o la metodología de evaluación para entregar el punto, el 100% de esta pregunta. Bueno, acá podemos ver fácil cómo son las relaciones. Había que ver cuáles eran las relaciones que planteábamos acá y con eso fijarse en el diagrama de clases cuáles correspondían a herencia y agregación. En este caso, proceedings libro es una. Proceedings tenemos acá y libro acá. Ahí tenemos una herencia. Capítulo libro y libro. ¿Dónde está? Capítulo libro. Acá está. Tenemos una agregación. Y libro publicación. Tenemos otra respuesta ahí porque tiene una herencia. Entonces creo que eran 3. Si no me equivoco. Sí, eran 3. Son estas 3 flechas de acá que tenemos acá. Proceedings libro, capítulo libro y libro publicación. Ahora, publicación y base de datos es una composición, por lo cual no es una respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá había que elegir la opción adecuada para iterar correctamente sobre la siguiente lista. La lista es primero y principal, se llama Pencil Case, que sería como una cartuchera, la cual es una array list de pencil, ¿ok?
Ahí tendría que haber estado con letra minúscula porque era el nombre de la variable. Mil disculpas, pero eso no implicaba un error, sino que fue un error de tipeo mío. Pero la respuesta correcta acá es la primera, en este caso, que es con un for pencil. ¿Recuerdan el for mejorado que hicimos hace un par de clases atrás? For el tipo del dato, pencil, el nombre de la variable que va a estar dentro del bloque repetitivo, de la estructura repetitiva, los dos puntos y el nombre de la variable, pencil case. En este caso, sí o sí había que elegir una opción, es solamente una. For each no podría ser, for pencilcase.next tampoco, incluso si ven, acá en algunos casos tiene también la trampita de que están los paréntesis en vez de estar las llaves. Recuerden que luego de los bloques tenemos que abrirlo con llave para utilizar adentro la variable sobre la cual estamos iterando. Así que ya de por sí la única que se asemeja a eso es la primera. El tipo de dato double es más preciso que Big Decimal, es falso, lo vimos hace 2 o 3 clases atrás, en donde les comenté yo que Big Decimal justamente era uno de los tipos de datos más precisos y por eso se utilizaba mucho en las cuestiones de finanzas para poder manipular, por ejemplo, el saldo de una caja de ahorros, ya que tenía que ser un tipo de dato extremadamente preciso y por eso double no lo permitía. También vimos cuando hacíamos una división con decimales entre doubles o entre long y generaba un error el resultado no era exacto. Con Big Decimal eso no pasaba. Así que el tipo de dato double no es más preciso que Big Decimal. Bien. Acá yo les mostraba una imagen de las clases, esta es la pregunta 8. En donde el verdadero o falso dice, dadas las clases home y main, como se muestra en las imágenes, luego de ejecutar el método main por consola se mostrará Buenos Aires 111. ¿Qué hace? Tenemos la clase home, en esta clase home tenemos la dirección, que es un address, tenemos el get address, que retorna justamente el mismo string, el address, perdonen, es el atributo. Este atributo es de tipo string, que es la dirección, y tenemos su método getter, es decir, obtenemos la dirección. El set también para setearla, y acá lo importante era lo siguiente, acá este método toString estaba comentado, y ahí es donde estaba el error que muchos de ustedes, creo que incluso por los comentarios de YouTube, muchos de ustedes me dijeron que le habían fallado porque no lo habían visto comentado. Al estar comentado ese método, luego, si vemos en la clase main, lo que se hace, creamos un objeto home, un objeto de tipo home, mejor dicho, le seteamos la dirección e imprimimos directamente pasando por parámetro ese objeto home, ¿ok? Como eso estaba comentado, acá no se va a mostrar Buenos Aires 111. Se va a mostrar, recuerdan, el hash, el código del objeto. Ahora, si hubiera estado descomentado, ese método toString sí funcionaría y mostraría por pantalla Buenos Aires 111. Por lo tanto, la respuesta acá es falso. Bueno, acá, ¿cómo arreglaría este código para que compile? Pregunta número 9. Este es bastante sencillo. Tenemos el método main, una clase main, el método estático main. Y dentro de ese método estático queremos imprimir la variable miString que se encuentra por fuera del método main en la clase main, que está declarada sin ningún modificador de acceso. Simplemente le declaramos string, miString, hola mundo. ¿Por qué no compila? Bueno, ahí es donde nosotros teníamos que arreglarlo. Y para ello la variable miString tenía que ser estática. Recuerden que los métodos estáticos solamente pueden acceder a variables estáticas. Esta variable miString, al no ser estática, no podía ser leída por el método main, desde dentro del método main. Entonces, lo que teníamos que hacer es convertirla a estática y de esa manera podríamos mostrar el miString. ¿Ok? Final, public y private no causaban ninguna modificación, así que la única opción ahí es estático. Siguiente pregunta. ¿El lenguaje Java acepta herencia múltiple? Eso es falso, esa era una de las más fáciles.
Ya creo que incluso lo hemos repetido varias veces. Así que con eso respondemos ahí la pregunta número 10, que es falso. Recuerden también, si alguno prueba hacer una extensión de múltiples clases, va a fallar, Java va a dar un error. Así que esa pregunta, la pregunta 10, falsa. Bueno, si compilo y ejecuto la siguiente clase main con su respectivo método main, la consola mostrará la fecha de hoy. Esta era una bastante difícil. Quizás alguno la adivinó por suerte, quizás otro supo por qué no iba a funcionar. La respuesta es falso. ¿Por qué? Yo les mostré la clase acá, pero lo que no les estoy mostrando son los imports. Local date, mejor dicho, no es que no le estoy mostrando los imports, directamente no tiene los imports. Al no tener los imports, eso genera un error, porque no va a encontrar al local date. Si ustedes copian esta clase textual y la pegan, o mejor dicho, la compilan y la corren, tal cual está escrita así, va a fallar porque no se encuentra importada la librería o el paquete de local date. Entonces, al no estar importado, eso iba a fallar. Esa era una trampita. Si bien ahí ustedes lo ven al código como que está funcionando, porque no muestra ninguna línea roja, no muestra ningún subrayado, la clase así, tal cual está ese texto, si ustedes lo ponen en Java, va a fallar por el hecho de que no tienen los imports. Entonces, eso es una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta. Recuerden siempre los imports. Recuerden que las clases tienen, por sobre su nombre, tienen que tener importados los paquetes o las librerías que van a utilizar. Recuerden, una de las primeras líneas que tenemos en las clases son los imports. Así que recuérdenlo, porque quizás en el examen final vaya algo similar. Pregunta número 12. Cuando el siguiente código se ejecute, el resultado por consola será error. Esta es falsa y les voy a explicar por qué. Ignoren ese string que quedó de la clase pasada, del ejercicio pasado, no influye en absolutamente nada. Pero acá dentro del método main lo que tenemos es un try catch. ¿Qué hace? Hace un try al local date hoy. El hoy lo va a generar a partir del método parse. Recuerdan que el método parse permitía tomar una string, una fecha en formato de string, y parsearla, es decir, la convierte al tipo local date, es decir, deja de ser una string para pasar a local date. 2021-13-13, es decir, el mes 13 no existe, así que eso iba a generar un error dentro del try. Iba a lanzar una excepción. Muchos de ustedes habrán pensado, ok, perfecto, como esta fecha está mal, eso me va a generar un error, una excepción, y el catch va a entrar por el catch y va a imprimir en la consola error con el signo de admiración. El problema acá es que, no sé si muchos se dieron cuenta, es que el catch está esperando una arithmetic exception. Y ahí está el problema, nunca va a entrar por ese bloque catch porque el método .parse de local date no lanza una arithmetic exception, lanza una local date exception, es decir, una excepción de fecha. La excepción aritmética es otra cosa totalmente distinta, es cuando, por ejemplo, queremos dividir por 0 o algunas otras excepciones que son lanzadas por los métodos matemáticos. En este caso, el método parse de local date, cuando uno no pasa la fecha correctamente, emite una excepción o lanza una excepción que no es de tipo arithmetic exception. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Al no ser de tipo arithmetic exception, no va a entrar dentro del catch. Ok. Seguimos. Dada la siguiente clase main con su método main, luego de correr el algoritmo se mostrará en consola el mensaje falso. ¿Qué tenemos acá? Esto era un poco para entrenar el cerebro con las tablas de verdad, recuerdan, con las operaciones lógicas. La ecuación no era muy difícil. En realidad, al tener un AND
y un AND y falso, este es falso, ya toda la ecuación daba falso acá adentro, entonces iba a mostrar por consola el mensaje falso, por lo tanto la opción iba a ser verdadero. Recuerden que este verdadero indica que esta expresión es verdadera. Luego de correr el algoritmo se mostrará en consola el mensaje falso, es correcto. Y si ustedes ven A y B, falso y verdadero, me da falso. C o D, mejor dicho, me da verdadero. Y E me da falso. Luego acá, ¿qué tenemos? Esto es falso. Al tener falso o verdadero, se transforma en verdadero. Y luego verdadero y falso nos da falso. Nuevamente, A y B es falso. C y D es verdadero. Mejor dicho, C o D es verdadero. Y E es falso. Luego cuando tomamos las tres, al hacer falso o verdadero y falso, nos da que entra por el else, es decir, la condición toda dentro del paréntesis es falso, entonces entra en el else e imprime por consola la palabra falso. Entonces la opción acá es verdadero. Bueno, acá cuál es la palabra reservada que se debería agregar para indicar que BMW hereda de Cars. Esta es muy sencilla, es extends. Si la ponían con mayúscula creo que también lo toma verdadero, así que en eso no hay ningún problema. Pero traten de ponerlo siempre con minúscula, ya que es lo correcto. En este caso, extend es la palabra que va ahí entre líneas en el subrayado para decir que BMW hereda de Car. Y luego la última, ¿qué tipo de variable puede ser asignada solo una vez? Esa es bastante sencilla, la respuesta es final. Void no es un tipo de variable, sino que es un tipo de datos, es decir, un vacío. El static sí es un modificador de la variable, public también, private también, pero no implica ninguno de esos que la variable pueda ser asignada solo una vez, es final. Así que si nosotros tenemos final, en una variable no podemos volver a cambiarle ese valor. Voy a terminar y voy a enviar todo y terminar, a ver qué me saque. Y bueno, sí, me saqué 15 puntos, perfecto. Y acá también tenían ustedes, chicos, las respuestas. Quizás la que no entendieron es esta última. Acá está explicado cómo funciona. A y B, falso, C o D, verdadero. E falso, falso o verdadero y falso es falso, por lo tanto la respuesta es verdadero. Es decir, entra el else por falso y eso, la expresión de la pregunta, la afirmación de la pregunta es verdadero. Bueno, chicos, creo que con esto vieron también cómo funciona la metodología del examen, la plataforma. Creo que varios tuvieron algún problema quizás para ingresar, pero luego vi que hubo como más de 100 intentos, así que buenísimo. El tema del ingreso, ese problema fue porque no se había generado el usuario correctamente, o mejor dicho, se había generado el usuario, pero no estaban aceptados por ser el curso un examen gratuito. Como el examen final es pago, ya con eso se habilita y van a poder acceder normalmente. Recuerden que para probar necesitan el 60%. En este caso cada pregunta valía un punto, entonces tenían 15 de 15. Y si ustedes sacaban obviamente el 100%, les daba la calificación final 10 de 10. En 10 puntos tenían que sacar 6 para probar. ¿Ok? Con eso, chicos, bueno, como pueden ver, hay varios tipos de preguntas: múltiple opción, verdadero o falso, completar con palabras. Así que el examen final va a ser más o menos similar a esto. No va a ser mucho más difícil, va a ser similar, así que no tengan miedo. Y bueno, recuerden, chicos, recuerden acordarse de los imports, recuerden ver cada detalle de la clase para no cometer errores que les puedan descontar puntos que son muy valiosos al final. Así que creo que con eso el repaso es bastante... hemos hecho un repaso bastante amplio. Les expliqué pregunta por pregunta, van a ser preguntas teóricas también,
como hicimos acá, y después van a tener las preguntas prácticas que son de este tipo, con las clases, y tienen que decir qué sale por pantalla o cuál es el resultado. Pero presten atención en los detalles, como también en este del try catch. En este del try catch, acá con el arithmetic exception. Acá les escribí la excepción que largaba el arithmetic exception, que es daytime exception, por lo tanto nunca entraba en el catch, sino que se mostraba la excepción por pantalla. Así que esos detalles son los que tienen que tener en cuenta, chicos, a la hora de analizar las preguntas y analizar el ejercicio. Así que creo que nada más. Fueron 45 minutos, 3 minutos por pregunta, el cual creemos que es adecuado. Hay preguntas que eran de 10 segundos, otras quizás tenían un poco más de complejidad, por lo tanto debían pensar un poco más. Por ejemplo, en las primeras, en 10 segundos la hacían y podían ahorrar ese tiempo para gastarlo en las otras preguntas. Así que eso también es importante que lo tengan presente, el hecho de que dividan bien el tiempo por pregunta para no fallar, y si se se traban en alguna pregunta, pueden ir cambiando desde acá, desde este panel, a la siguiente y volver para atrás. Así que no gasten quizás mucho tiempo en una pregunta si no la pueden realizar, déjenla para el final y vayan con la próxima. Creo que nada más. Va a ser similar, como les digo. Vamos a ver si agregamos algunas preguntas más para ayudarlos quizás a que tengan, más chances de aprobar, ¿no? Mientras más preguntas, más chances tienen de responder correctamente. Pero eso lo vamos a decidir ya más sobre la fecha del examen final. Muchas gracias, chicos, y vamos con el último tema de Java, que son clases abstractas e interfaz. Bueno, chicos, vamos con el último tema de hoy y de toda la diplomatura de Java, que es clases abstractas e interfaces. Acá, luego de que salió Java 8, la diferencia entre clases abstractas e interfaces es cada vez menor, se ha diluido bastante, pero sigue teniendo sus diferencias y las vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar tenemos que ver qué es una clase abstracta y qué es una interfaz. Las clases abstractas funcionan como una clase que declara la existencia de métodos, pero no su implementación. Eso es algo que se hace después en las diferentes subclases derivadas de la clase abstracta. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos sí debe serlo. ¿Qué significa todo esto? En principal, declarar la existencia de métodos, pero no su implementación, significa que nosotros podemos crear, es decir, podemos insertar en la clase la firma del método, pero que no nos declaramos la implementación, sino que esa implementación se delega a las clases que heredan de la clase abstracta. ¿Qué significa esto? Para poner un ejemplo, la clase vehículo. Todos los vehículos sabemos que van a acelerar, pero quizás en el método acelerar lo que queremos hacer es cambiar la velocidad actual. Y sin lugar a dudas, un BMW va a acelerar mucho más rápido que, por ejemplo, un Fiat 600 o cualquier otro auto de gama baja. Entonces, ese método acelerar se puede delegar la implementación a cada tipo de vehículo en particular. Al BMW va a acelerar mucho más rápido que cualquier otro vehículo de gama baja. Entonces, esa diferencia en la implementación se la podemos delegar y que cada vehículo implemente a su manera el método. Por ejemplo, el método acelerar o cualquier otro método. Por ejemplo, recargar combustible. Si tenemos un vehículo eléctrico, la recarga de combustible será distinta para un BMW que para un vehículo Tesla que es eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que todos los vehículos recargan su combustible, o que tienen que tener un método, mejor dicho, para recargar combustible, pero puede variar de acuerdo a si el tipo del combustible es nafta o gasoil o diésel, como quieran llamarlo, y si es electricidad, es decir, si es un vehículo eléctrico. Vamos a verlo bien esto en Eclipse para que puedan entender la diferencia. Una clase puede heredar de solo una clase abstracta
Se sigue utilizando la palabra extends en este caso, es decir, cuando nosotros tenemos la clase car, la clase vehículo, BMW, Tesla, etcétera, van a extender a la clase abstracta y sobre ella luego van a implementar los métodos que tengan que implementar. Las clases abstractas, es importante, esto no se pueden instanciar. Es decir, nosotros creamos una clase abstracta, pero no podemos instanciarla. Es decir, no podemos crear un objeto del tipo vehículo en este caso, si lo marcamos como que es abstracto, sino que va a servir para que las demás subclases hereden de esa clase abstracta e implementen lo que tengan que implementar. Este es un ejemplo, ahí está la fuente, también pueden ir a verlo, ahí es uno de los lugares más sencillos que encontré para explicar el tema de las clases abstractas y del tema de las interfaces. En este caso tenemos la clase producto, que es abstracta. Como pueden ver, tiene un precio, una variable precio, y después tiene un constructor, y después el método getPrecio, que tiene código, pero también tiene un método getName, que es abstracto. Ese método abstracto, getName, es el que debe implementar, por ejemplo, la clase banana en este caso. Banana sobreescribe el método getName y le hace retornar una string que es banana. ¿Pero qué significa esto? Que todas las clases que extiendan de producto, es decir, todas las subclases, tienen que implementar el método getName. Algunos retornarán una cosa, otros retornarán otra cosa. Pero esa es la forma de la forma en que funcionan las clases abstractas. Nos sirven para declarar, por ejemplo, en este caso getName es un método que es la firma sola, es decir, no tiene código. Si ustedes ven, en la clase abstracta, el método getName no tiene código, sino que ese código es implementado después por la clase banana. La diferencia es con el getPrecio, que hace un return this.precio. En ese caso, ese método sí tiene código. Y esta es una de las principales diferencias con las interfaces que vamos a ver, que las interfaces, todos los métodos tienen que ser solamente la firma, es decir, no pueden tener implementación. Vamos a pasar a Eclipse, así les muestro. Voy a mostrarles ahora el funcionamiento de las clases abstractas. Para ello voy a crear una nueva clase, la cual voy a marcar como abstracta, y la voy a llamar carAbstract, para diferenciarlo después de la interfaz. Acá al marcar abstract, ya van a ver que acá cuando la creo, ya me agrega la palabra reservada public abstract class, carAbstract. Bien, ya en este momento he declarado mi clase abstracta. Sobre ella yo puedo declarar una firma del método, como por ejemplo recargar combustible. De esa manera yo lo que he hecho es, a ver, me va a marcar acá, perdonen, ahora sí, public abstract void recargar combustible. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que todas las clases que hereden de carAbstract tienen que implementar ese método, recargar combustible. Es decir, esa es el plano, se le puede decir de alguna manera, para que las clases que heredan lo implementen. Es decir, todas las clases que hereden de carAbstract, mejor dicho del vehículo, sí o sí tienen que tener un método que sea recargar combustible. Por lo tanto, podríamos tener una variable que sea de tipo entero, que se llame cantidad de combustible. ¿Ok? Entonces, el método recargar combustible lo que hará es aumentar la cantidad de combustible, en algún caso de una manera, en otro caso de otra, dependiendo de múltiples factores. Pero lo que quiero que vean acá es cómo al crear una clase abstracta, yo delego la responsabilidad de la implementación del método, en este caso, a la clase que va a heredar. Por lo tanto, ahora voy a crear una clase nueva, que va a ser BMW Abstract, por ejemplo, y la voy a decir que su superclase es carAbstract, pero lo vamos a hacer con código acá. Yo le voy a decir que extiende, miren, de carAbstract. Y ya acá me empieza a marcar un error. ¿Por qué?
dice que tiene que implementar el método abstracto recargar combustible. Si yo agarro y le hago un add an implemented method, ven que me lo sobreescribe. Entonces yo acá lo que puedo decir es que recargar combustible va a ser this. Cantidad de combustible. Está como privado, no me lo va a dejar. Ahora si yo lo hago público, this.cantidad de combustible más igual a 10. Sería, imagínense que suma 10 unidades a la cantidad del combustible. Ok. Voy a proceder a mostrarles cómo funciona la instanciación de la clase BMW y qué pasa si yo quisiera crear, por ejemplo, un car abstract. Imagínense que yo lo que quiero hacer es crear un objeto del tipo car abstract no BMW, o mejor dicho lo vamos a llamar car para hacerlo más fácil. Me va a decir que no se puede instanciar el tipo. ¿Por qué? Porque es una clase abstracta. Como pueden ver, al no poder instanciar el tipo, Java me tira este error, porque me dice obviamente que al ser una clase abstracta no puedo instanciar, no puedo crear un objeto car abstract. Pero sí podría crear un objeto BMW abstract. Y miren, en la variable yo puedo marcarla como car abstract. ¿Qué significa esto? Que en algunos métodos, por ejemplo, cuando recibe el tipo en el parámetro, yo puedo poner como tipo de parámetro un auto, un car, y recibir un BMW, recibir un Audi, recibir un Fiat, recibir cualquier tipo de vehículo, un Ferrari. Es decir, que el tipo car abstract lo puedo usar como, por ejemplo, para poner el tipo que espera un parámetro o en el método, o un constructor. Es decir, también puedo ponerlo como un tipo en una variable. Podría tener una variable, por ejemplo, cochera, que la cochera va a tener un listado de car, es decir, de vehículos. De esa manera sí puedo utilizar el tipo, pero no puedo construir un objeto del tipo car. ¿Se entiende a lo que voy a la diferencia? Yo no puedo crear un objeto del tipo car. No puedo hacer un new car abstract, pero sí puedo hacer un nuevo BMW abstract. Y el tipo de la variable mi car va a ser car abstract. Es decir, nuevamente, la variable va a ser vehículo, pero el vehículo, el objeto que voy a instanciar va a ser un BMW, que en definitiva es un vehículo. Eso es a lo que vamos. Acá pueden ver un poco el poder de manejar las clases abstractas y la herencia. Que yo podría nuevamente, como les digo, tener una clase cochera y la cochera va a tener un listado de autos guardados o autos que tengan alquilada la cochera. Ese listado puede tomar como variable, un tipo de la variable puede ser la clase abstracta. Y de esa manera podría asignarle un BMW, un Ferrari, etc. Eso es muy importante que lo sepan. Como pueden ver, a ver, vamos a hacer el ejemplo. Voy a crear, así lo podemos ver también. Voy a crear una nueva clase que se llame Ferrari Abstract, que va a extender car abstract. Y le voy a imprimir solamente que el método. Voy a implementar el método y lo único que va a hacer este método es mostrar recargando combustible. Para hacerlo rápido. Ok, y ahora voy a crear una clase nueva que sea cochera. O park. No sé, parking. Lo podemos llamar como sea. Lo más importante que quiero que vean acá es que yo podría, miren, crear una lista de car abstract. No me lo va a recomendar. Cars. Ok. Voy a importarlo. Y yo ahora, imagínense que en mi método main, yo puedo crear un parking. New my parking es igual a new parking. Y yo podría setearle a esta lista set car abstract y get car abstract. Ahí está, set cars y get cars.
yo puedo retornar el tipo de dato y setearle un tipo de dato que sea una lista de vehículos abstractos. Entonces, yo por ejemplo en myParking podría setCars, tendría que ser una lista primero, una lista de car abstract, mi cars es igual a new array list. A ver, va a decir que tengo que importarlo seguramente. Ahí está. Y en setCars yo puedo pasarle mi cars. Pero a mi cars le puedo añadir un, vamos a llamarlo mi BMW. Y también le podría añadir un Ferrari. Ahora explico bien en limpio lo que estoy haciendo. ¿Qué he hecho acá? Creo un parking. El parking le seteé como una variable, una variable de tipo lista de vehículos abstractos, de car abstract. Y sobre eso creé dos clases que van a heredar de la clase abstracta BMW y Ferrari. Cada uno tiene su método recargar combustible que implementa una cosa totalmente distinta. Este aumenta la variable cantidad de combustible en 10 y este lo único que hace es imprimir por pantalla. Pero yo puedo crear un objeto que sea el tipo de la variable, la clase abstracta, pero el objeto, cuando yo hago el new, tiene que ser el objeto concreto, el objeto que se puede instanciar. Sobre esos dos objetos creo una lista de mi cars que se llama car abstract, es decir, el tipo que yo paso es la clase abstracta, y sobre eso le añado mi BMW y mi Ferrari. Y eso se lo seteo el parking. Entonces de esta manera pueden ver un poco el poder de cómo funciona esto de las clases abstractas, que pueden ser tomadas como el tipo de dato, pero en este caso no puede instanciarse, no se puede crear un objeto que sea el car, el vehículo, la clase abstracta. Sí o sí tienen que ser un objeto que herede de ese car abstract. Y luego sobre eso, bueno, cada uno puede implementar su implementación distinta, ¿no? Valga la redundancia. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que ver. Las clases abstractas nos sirven para declarar las firmas del método y sobre eso decir, che, vos vas a heredar, ok, tenés que implementar este método a tu manera. Pero tiene que estar, el método recargar combustible sí o sí tiene que estar en algún lado. Eso se encargan las subclases. Para eso funciona la abstracción en este caso. Es decir, abstraemos funciones, podemos agregar variables también, que luego las clases hijas o las subclases tienen que implementar. En este caso también podría ser otro método que sea public get cantidad de combustible, public integer get cantidad de combustible. A ver si me lo escribe solo. Y ese método tiene código. Ese método retorna la variable cantidad de combustible. Eso puede funcionar correctamente. Yo podría incluso, a ver, voy a borrar todo esto, chicos, y vamos a hacer nuevamente mi BMW car abstract, mi BMW igual a new BMW abstract. A mi BMW lo voy a recargar combustible y voy a ver qué me imprime ahora. Mi BMW.get cantidad de combustible, ok, vamos a ver qué hace. Acá, bien, me va a decir que es nula la variable, tengo que inicializarla, la voy a inicializar en 0 y ahora corro y ahí me muestra 10, ok. Entonces, nuevamente como vieron, el método recargar combustible para el BMW funcionó correctamente, aumentó en 10 las unidades y luego la mostró por pantalla. Ahora yo podría hacer mi Ferrari igual a new Ferrari abstract y mi Ferrari punto recargar combustible. Si yo hago eso, me va a mostrar
recargando combustible. ¿Por qué? Porque la implementación es totalmente distinta la de uno que la de otro, pero los dos son vehículos y los dos tienen el método recargar combustible, que retornan un tipo de dato void, vacío, es decir, no retornan nada. Como pueden ver, esto es uno de los principales pilares de las clases abstractas, que nos permiten establecer la firma del método, pero no su implementación, es decir, qué tiene que hacer, pero no cómo. El cómo se lo delega a las subclases. Bien, vamos a pasar ahora con interfaces. Las interfaces son clases completamente abstractas que contienen solo una colección de métodos abstractos y propiedades constantes. Acá el tema, la gran diferencia está en que las clases de interfaces no pueden tener absolutamente nada de código implementado. Como vimos en la clase abstracta, el método getCantidad de combustible retornaba la variable getCantidad de combustible. Eso en la interfaz no puede existir. La interfaz lo único que se encarga es de establecer los métodos de la firma que se deben implementar, y las variables, cuando mucho, tienen que ser estáticas. No puede tener otro tipo de variable. Es decir, se especifica el qué se debe hacer, pero no cómo al 100%. En las clases abstractas eso puede ser 50% y 50%. Por ejemplo, podría tener 3 métodos que tengan funcionalidad y 3 métodos que sean abstractos y se delegue la implementación a las clases hijos. Nuevamente, no permite nada de código, son la firma del método y variables estáticas. No pueden ser instanciadas, eso igual que las clases abstractas. Y se usa la palabra implements en lugar de extends. ¿Qué permite esto? Extends es la palabra que usamos con la herencia. Ahora implements implementa la clase, implementa la interfaz. Extend extiende sobre la clase abstracta. Pero un implements puede ser utilizado con muchas interfaces. Es decir, una clase hijo, una subclase, puede implementar muchas interfaces. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a Eclipse y vamos a crear ahora un par de clasecitas nuevas que son BMW Interface, la clase Car Interface, ok. Public Interface, Car Interface. Como pueden ver, yo acá lo que tengo que hacer es volver a hacer el método, por ejemplo, recargar combustible. Pero supónganse que yo quisiera hacer el método, o mejor dicho, poner como una variable la cantidad de combustible. Private integer cantidad de combustible. Vamos a ver qué pasa. Me va a decir, no podés. Solamente public, static y final son los permitidos. Esos son los 3 modificadores que pueden ser permitidos acá. En este caso, la tengo que o inicializar, puedo marcarla como estática, y si no, marcarla como final. Esos son los 3 modificadores para las variables, además del estático, que son permitidos. Pero como pueden ver, se marca como si fuera una variable estática. En este caso, el recargar combustible no podría agregarle lógica, tampoco podría ser, imagínense que yo quisiera hacer un método get cantidad de combustible, que retorne cantidad de combustible, me va a tirar un error, que los métodos abstractos no tienen que especificar ningún cuerpo. Es decir, solamente lo único que puedo hacer es marcar la firma. Ok. Ahora sí, mi car interface puede tener su variable o public o estático o final. Tienen la firma de los métodos, pero esos métodos ahora tienen que ser implementados por las clases que implementen, no que hereden, que implementen la interfaz. Voy a hacer ahora, por ejemplo, una clase que se va a llamar BMW Interface, ¿ok? Y acá le voy a decir, esta clase implementa car interface. Acá voy a marcar que tengo que añadir los métodos que no se implementan. Y por ejemplo, recargar combustible, lo que voy a hacer es que haga un dis.cantidad de combustible nuevamente más igual a 10, es decir, sumen 10 unidades.
Acá me va a decir, al estar como final, claro, no lo puedo utilizar porque, nuevamente, como les digo, es estático, es decir, no me deja utilizarlo por la interfaz, así que no podría, en este caso, utilizar la variable. Queda como estático, por más que uno no lo marque como estático. Entonces, para lo único que puedo utilizarlo es para constante. En este caso, lo que tendría que hacer es mostrar la variable o hacer otra lógica dentro del método. En este caso, si lo puedo mostrar, should be accessed in ahí me va a decir que tengo que cambiarlo a estático nuevamente. La única forma de acceder a ellos a través de estático, por más que no lo marque, la interfaz me lo toma como si fuera una variable estática. Lo mismo que get cantidad de combustible, para lo único que me serviría es para retornar this.cantidad de combustible, que también nuevamente me va a decir ahí no, porque ya está hecho público. Pero acá, nuevamente, como ven, las interfaces son más restrictivas en cierta manera en cuanto al código que las clases abstractas. Las interfaces directamente es el plano y la clase que la va a implementar tiene que declarar todo el funcionamiento internamente. En este caso, en general, en las clases de interfaces no se utilizan variables. En general, la mayoría de las veces son los métodos y las variables van por dentro de las clases, de las subclases, mejor dicho, de las clases que implementan, y cada uno implementa su lógica totalmente distinta. Bueno, chicos, disculpen que es un poco un trabalengua, pero explicar las diferencias entre ambas es bastante complicado. Acá lo que vamos a hacer es que retorne, por ejemplo, un 10 y recargar combustible que muestre por pantalla recargando. Ok. Nuevamente, en la interfaz se marca la firma del método, se pueden agregar variables estáticas, es decir, constantes, y en la clase que implementa, en la clase hija, se declara toda la implementación, todo el código que se necesita para esos métodos. Entonces yo acá BMW, recarga combustible implementa su lógica, y cantidad de combustible, get cantidad de combustible también implementa su lógica, y Ferrari implementará otra lógica. Pero nuevamente voy a volver a la clase main, y nuevamente, como les digo, pueden, perdonen, acá tenemos car interface, pueden usar la misma forma, new BMW interface, y acá mycar.recargar combustible me tendría que mostrar recargando, exactamente. Como pueden ver, BMW interface lo que hace es mostrar la palabra recargando y listo. De esa manera, esa es la funcionalidad que implementa para la clase vehículo, para la clase car. Disculpen un poco el trabalengua. En general no se utiliza la palabra interface al final. Yo lo estoy haciendo para mostrar la diferencia con abstract. Volviendo un poco a la abstract, acá, como nuevamente ven, tenemos esta variable, cantidad de combustible, que está inicializada en 0 y que la pueden modificar. Pero en la clase de interface no se puede modificar. Es estática. Por eso, nuevamente, la voy a marcar como integer, perdonen. Me va a decir que solamente puede ser público, estático y final. Entonces, si remuevo los modificadores ilegales o no permitidos, me va a decir que la tengo que inicializar como final y estático. Ahí está, ¿ven? El editor mismo ya me está dando la posibilidad de inicializarlo. Bueno, chicos, ¿cuáles son las diferencias a grandes rasgos de clase abstracta e interfaz? Clase abstracta se utiliza para crear una clase, la palabra clave abstract se usa para crear la clase abstracta y se puede usar con métodos. Recuerden, los métodos abstractos se los marca también con la palabra reservada. En cambio, en la
en interfaz se usa la palabra clave interface, pero no se usa con métodos, ya que todos los métodos que estén dentro de la interfaz son abstractos en cierta manera. Una clase puede extender solo una clase abstracta, pero una clase puede implementar más de una interfaz. Eso también lo vamos a ver ahora en Eclipse. Voy a crear otra interfaz que no tenga nada que ver. Add interface y la voy a marcar como una interface que tenga un método get hello world. Entonces, acá vm interface, si yo lo separo con coma, podría implementar other interface. ¿Ok? Acá como es una interfaz no puedo, perdonen, no puedo marcarlo, no puedo tener nada de código. Tendría que poner, vamos a poner getName directamente para hacerlo un poco más real. Acá me va a decir que tengo que implementar los métodos. Entonces getName return o si soy un BMW. Nuevamente acá lo que quiero mostrarles es cómo se puede implementar dos interfaces totalmente distintas, car y other. Es decir, car, la interfaz de vehículo, y other, otra interfaz cualquiera. La otra interfaz me dice que tengo que tener un método que se llame getName. Entonces el getName lo que hace es mostrar por pantalla soy un BMW. Y así podría ir agregando más. Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias que tiene con las clases abstractas, que solamente pueden extender solo, es decir, una clase puede extender solo una clase abstracta y una clase puede, en el caso de la interfaz, son más de una. Una clase puede implementar más de una interfaz. La clase abstracta, en este caso, las variables no son definitivas, pueden contener variables no finales, a diferencia de la interfaz, como vimos también en el código, que sí tienen que ser variables finales, estáticas. Una clase abstracta puede proporcionar la implementación de una interfaz, es decir, podemos jugar entre ellas. Podemos tener la clase abstracta que implemente una interfaz, pero no, una interfaz no puede heredar de una clase abstracta. La clase abstracta está una de las definiciones principales, es que puede tener métodos con implementaciones, pueden tener código. Ahora la interfaz no. Proporciona una abstracción absoluta y no puede tener implementaciones de métodos. La clase abstracta puede tener modificadores de acceso públicos, privados, estáticos y protegidos. Ahora la interfaz, los métodos son implícitamente públicos y abstractos en la interfaz de Java. La clase abstracta no admite herencias múltiples y la interfaz es compatible con implementaciones múltiples. Y luego, bueno, una es ideal para la reutilización del código y la perspectiva de la evolución, y la otra es ideal para la declaración de tipo. En este caso, vieron lo que les mostré, que por ejemplo la cochera o el parking tomaba, por ejemplo, como parámetro una lista de vehículos. Bueno, si lo vamos a usar para tipos, para declarar tipos, lo ideal es utilizar una interfaz, es decir, declarar la clase vehículo como tipo y luego BMW, Ferrari, etcétera, que implementen esa interfaz. De esa manera nos queda un código mucho más limpio. Ahora bien, chicos, repasando un poco para qué sirve todo esto, para resumirlo. En general las diferencias hay diferencias, pero cada vez se van diluyendo más y en general se tiende a trabajar más con interfaces hoy por hoy. Y luego las clases que implementan, bueno, tienen su lógica y sus variables propias, ¿no? Pero nos sirve para declarar, la principal función de esto es declarar qué se tiene que hacer, pero no el cómo. Es decir, en el caso de vehículo, vos sabés que el vehículo tiene que tener una función que haga la recarga de combustible. Pero después BMW, Tesla, etcétera, lo van a implementar a su manera, de manera distinta. Eso es el principal uso de estas clases, de clases abstractas y de interfaces. Nuevamente, las interfaces también, una de las grandes cosas poderosas que tiene es que se pueden implementar muchas, es decir, podemos tener una clase que implemente varias interfaces
y eso le da un poder bastante importante, porque después podemos usar como tipo de dato ese objeto, puede ser utilizado como un tipo de dato distinto de acuerdo a la funcionalidad. Bueno, chicos, la idea es un poco introducirlos, esto ya es un poco de Java más avanzado, pero tienen que saber que existen las clases abstractas y las interfaces que nos sirven para declarar lo que se tiene que hacer, pero no el cómo. El cómo lo declara cada subclase en particular. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con el día de hoy. Este es uno de los últimos temas. Es el último tema en Java. Es un tema ya un poco más avanzado. Pero bueno, estaba en el programa y se los tenía que dar. Espero que les haya servido. Y bueno, no sé si este tema va a entrar en el examen, ya que lo hemos dado muy sobre la hora. Quizás pueda tener alguna pregunta, pero muy sencillo. Y disculpen si fue un poco un trabalengua, pero la verdad es que trato de explicárselo de la manera más sencilla para no confundirlos. Pero bueno, en fin. Creo que hasta acá llegamos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en esta diplomatura. La clase que viene vamos a hablar de HTML, CSS, JavaScript y Spring, que son los últimos temas que nos quedan. Pero bueno, chicos, muy bien. Repasan un poco nuevamente las clases que trabajamos hoy. La clase abstracta puede tener variables que se modifican, es decir, no necesariamente son estáticas, como en las interfaces, y puede tener métodos abstractos. Los métodos abstractos son los que tienen que ser implementados por los hijos. Y nuevamente puede tener métodos con código, es decir, con cuerpo. Es decir, por ejemplo acá en get cantidad de combustible que haga un return de cantidad de combustible. Ahora en la interfaz eso no puede ser. Es decir, solamente está la firma del método y nada más. No puede tener nada de código y las variables que se declaren tienen que ser estáticas. Es decir, o van a ser finales y estáticas. Miren cómo ya el mismo IDE te marca cómo tienen que ser esas variables. ¿Ok? Bueno chicos, hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar presente el día de hoy y nos vemos la clase que viene.